¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a su programa Cuestionario, donde les tenemos el mejor análisis político internacional. Y esta semana, pues vamos a tener un tema de mucha trascendencia para la geopolítica y especialmente para temas de seguridad internacional. Normalmente, cuando tratamos temas relacionados con el este de Europa, sabemos que va a haber actores muy relevantes involucrados. En este caso, no puede faltar Rusia, no puede faltar Estados Unidos y lo que significa la situación de Ucrania al día de hoy. Para discutir lo que está pasando en esta exrepública soviética, me acompañan dos destacadísimas internacionalistas, a quienes tengo el gusto de también llamarlas mis amigas. Mireya Rosado, gracias Mire por acompañarnos el día de hoy. Y también tenemos una nueva integrante de esta familia de Cuestionaire, Regina Nájera, cambero de cuarto semestre de Relaciones Internacionales y también de la carrera de Derecho, se incorpora con nosotros al programa para que se acostumbren a tenerla aquí recurrentemente. Regi, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado estar en la familia Cuestionaire. Eres muy bienvenida para hablar sobre el tema de Ucrania que hoy nos reúne. Pero antes de darles la palabra, vamos a hacer una pequeña contextualización para saber por qué es relevante que estamos hablando de Ucrania y Rusia el día de hoy. Hay que recordar que estos dos países comparten un pasado común. Fueron parte de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, que duró de 1917 a 1991. Una vez que cae el muro de Berlín en 1889, pues vemos cómo cambia el paradigma a nivel mundial en cuanto a los sistemas de producción. La democracia liberal y el capitalismo le ganan al comunismo y la Unión Soviética termina por disolverse. Una de las repúblicas que siempre mostró, digamos, su deseo de ser independiente y dejar atrás esta tradición, tal vez impuesta por Rusia, por el centralismo de Moscú, específicamente fue Ucrania. Ucrania fue de las primeras repúblicas en querer salirse formalmente de esta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y esto sigue causando problemas al día de hoy. Lo que vamos a hablar y la situación que nos está reuniendo tiene su antecedente también en problemas tan remotos como podría ser la guerra de Crimea del siglo XIX, pero vamos a hablar específicamente de lo que está pasando y que estuvo pasando a finales del 2021, a principios de 2022. Mire, voy a pasar contigo. Rusia tiene muchas tropas en la frontera con Ucrania. ¿Por qué? Mire. Ok, ok, bueno, pues digo, primero que nada, como dijiste, ese es un conflicto que tiene muchísimos años, ¿no? Siglos, tal vez, que pues, que tiene muchísimo que ver, pues, obviamente con la geografía, con la geopolítica, bueno, con la conformación de estos estados que son, pues, tan importantes, ¿no? Bueno, Ucrania pues, como bien dijiste, pues, es un país muy, muy importante que está literalmente entre Rusia y, pues, Europa, entonces tiene una ubicación estratégica muy, muy importante. Pero antes tú mencionaste que ahorita pues estamos viendo una alza en las tensiones entre pues Rusia y los países pues, occidentales, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN principalmente, o sea, los que conforman la OTAN principalmente, y estas tensiones pues obviamente se reflejan en el conflicto con Ucrania, pero el conflicto con Ucrania creo que, o sea, en lugar de tal vez remontarnos a muchos siglos atrás, para entender este conflicto, que nos ayudaría muchísimo más a entenderlo, creo que podemos empezar también en 2014. Hace pues casi, bueno, o sea, hace ya casi una década, el gobierno de Ucrania empezó a acercarse mucho más a Europa, ¿no? A Occidente. Y empezó a tener, pues, como que intenciones de tener ciertos tratados especiales, o sea, de asociación y así con la Unión Europea. De hecho, hay ciertas, o sea, posturas que dicen bueno, que Ucrania tiene la intención de unirse eventualmente a la Unión Europea. Entonces, en 2014, el presidente Yanukovych, que era el presidente en ese momento de Ucrania, de repente abandonó esas intenciones de negociación pues, de un acuerdo con la Unión Europea. Y eso hizo que, o sea, que hubiera muchísimas protestas y así. Al final, este presidente tuvo que huir a Rusia y pocos días después de que este presidente
huyera del país, Rusia, que había participado un poco para ayudar a calmar las protestas, invade Crimea, que es una pues, parte muy, muy importante pues, estratégica de Ucrania, de la que después podemos hablar. Y desde entonces la verdad es que la Unión Europea ha tenido como muchísimas sanciones en contra de Rusia y así. Entonces, desde 2014, desde estos conflictos en los que cabe mencionar que ha habido muchísimos muertos, o sea, muchísima gente, la verdad es que la está pasando muy, muy mal, pues ha habido tensiones con Rusia y Occidente, porque pues claramente Rusia pues de alguna forma ha interferido un poco pues, bastante en los asuntos de Ucrania. Y pues con los años, pues las tensiones han ido creciendo. Ahorita, pues Rusia sí ha puesto algunas tropas en la frontera con Ucrania. Y pues tanto la Unión Europea como la OTAN lo que están tratando de hacer ahorita es pues tener negociaciones diplomáticas para que Rusia deje de pues amenazar de cierta manera. Digo, eso es algo muchísimo más complicado. Y pues lo que pide Rusia y lo que le da miedo a Rusia es que pues Ucrania se vuelva como un lugar que, pues, que pueda ayudar a que Occidente vaya extendiendo su influencia hasta la frontera con Rusia, que eso es lo que les da, que pues es un tema de seguridad muy importante para ellos. Yo creo que ahí pues más o menos, no sé si se entiende un poco lo que, o sea, traté de contextualizar, pero yo creo que ahí hay varios puntos de los que podemos hablar. Claro, eh, la Guerra Fría terminó el siglo pasado y seguimos hablando de Oriente y Occidente, ¿no? Pero al final esto responde a las necesidades de la geopolítica actual. Como bien mencionas, en 2014 se dio esta anexión en rusa a la península de Crimea, que fue altamente criticada a nivel internacional y condenada. Rusia se llevó muchísimas sanciones, fue suspendida del G8, pasó a ser G7. Inclusive, pues se vio como uno de los primeros indicios en que Rusia quería eventualmente pues quedarse con el resto de Ucrania. Regi ya nos comentará más adelante su visión, pero hay que recordar que también Ucrania está dividida la población dentro de dos sectores. Hay una población que vive en la parte este del país, la parte oriental, si lo queremos ver, que tiene un sentimiento muy apegado a Rusia. Muchos de ellos, su primera lengua es el ruso, no el ucraniano. En cambio, la parte occidental de Ucrania se sienten mucho más europeos, pues tienen fronteras con Eslovaquia, con Polonia, con Hungría. Entonces, este sentimiento de división interna del país también termina por generar situaciones de ingobernabilidad en ciertos sectores del país que terminaron, mire, como dijiste, con el golpe de Estado que se le dio al presidente Yukonovich en el año 2014. Pero Regi, cuéntanos, ¿qué lectura le das a la situación que está pasando hoy en día? Sabemos que Estados Unidos tiene intereses muy particulares en Ucrania y le preocupa de manera sustantiva la expansión rusa hacia Ucrania y eventualmente pues más al centro de Europa. Vemos este juego como si estuviéramos en la lógica de la guerra de los misiles en 1951. Yo te voy a poner misiles en Turquía, yo te los pongo en Cuba, ¿no? Yo eh, me acerco a Ucrania y tú lo ves como una amenaza directa. ¿Qué lectura le das a esto, Regi? Justamente como mencionas, yo creo que, o sea, la Guerra Fría terminó, ya dijimos, el siglo pasado, pero a la vez creo que estamos volviendo a revivir la Guerra Fría, porque creo que está pasando todo este miedo de la dominación y que se caigan como la teoría dominó, que era tan famosa durante la Guerra Fría. Entonces yo creo que Rusia realmente lo que quiere es, o bueno, da a entender que quiere evitar la expansión del poder de OTAN sobre Ucrania, porque si bien, como tú ya mencionaste, Ucrania está dividido, entonces todo este nacionalismo y este sentimiento de cierta cercanía que tiene Ucrania con Rusia, creo que eso es lo que está realmente pasando y pues Estados Unidos obviamente no se va a dejar tan fácil y sabemos, creo que estamos volviendo a vivir el escenario de la Guerra Fría y así como mencionas en la Bahía de los Puercos, está pasando lo mismo, pero ahora en Ucrania. Claro, claro, Regi. Pues esta lectura que le das es interesante porque mencionas que sí, el paradigma pues, cambió, ¿no? Francis Fukuyama habló del fin de la historia, Samuel Huntington habló de que ya
el choque ideológico había terminado, ahora estábamos pasando al choque de civilizaciones, pero nos damos cuenta que si bien ya no es una lucha por ideologías, pues ya es una lucha por quién va a ser la hegemonía, ¿no? Rusia claramente tiene preocupaciones severas de que la OTAN se quiera expandir más. Ya sabemos, pues, que no le pareció nadita que, me parece, Estonia, Letonia y Lituania se acercaran más a, a la Unión Europea. Me parece, no sé si me equivoco, que por lo menos alguno de ellos es miembro de la Unión Europea y también debe ser miembro de la OTAN. Y hay que recordar que pues, el líder moral, si lo queremos ver, y también militar, armamentístico y tecnológico de la OTAN es Estados Unidos. Entonces, la confrontación pues, claramente está obligada a suceder, si lo queremos ver así. Ucrania pues busca quitarse, como habíamos dicho, este pasado soviético, busca reafirmar su independencia, su soberanía, su autonomía, pero no deja de tener pues, como vecino a Rusia, que eso no es nada, no es nada sencillo de manejar un vecino de tal magnitud, menos cuando quiere quedarse con tu territorio eventualmente. Pero hay que hablar también de los actores actuales. Ya mencionamos al presidente en 2014. Bueno, hablar de Putin, pues estamos hablando de pasado, presente y futuro de Rusia. Es una cosa complicada. Pero sí podemos mencionar otros actores. Mire, como a mí me llama mucho la atención la postura que está teniendo Joe Biden, a diferencia de pues, la posible postura que pudo haber adoptado Donald Trump. Vimos que Trump fue muy condescendiente con Vladimir Putin los 4 años de su presidencia, rara vez hubo roces, parecía que se entendían, no sé si esas mentes perversas, si lo queremos llamar así, funcionaban de cierta manera parecido, pero también tenemos otra figura importante que quiero que también nos platiques, mire, sobre cómo ves el papel del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un personaje, déjenme decirles, que es sui generis. Él era un actor de televisión, así como Donald Trump también lo era, pero él se dedicaba a hacer parodias del presidente y terminó convirtiéndose en el presidente de verdad de Ucrania. Es una cosa muy rara que nos demuestra pues, que la posverdad en la política existe, pero que al final de cuentas es el jefe de Estado de Ucrania y es el que tiene que tomar las decisiones relevantes. ¿Cómo has visto el rol y esta mancuerna que han tenido Joe Biden, Zelensky, Bruselas desde la OTAN en respuesta a, como lo mencionamos al principio, la presencia de estos militares en la frontera? ¿Qué notas de la forma en que se ha llamado o que se ha llevado esta diplomacia preventiva para evitar el conflicto? Pues, pues sí, principalmente, eso es, de hecho, yo creo que podemos describir, pues la situación que se está dando entre estos países como lo que acabas de decir, como diplomacia preventiva, pues para realmente evitar un conflicto, pero como que poco a poco vamos viendo que o sea, pues sí, que la tensión va subiendo y subiendo, y de hecho, los últimos comentarios, pues de ambas partes, o sea, tanto de Estados Unidos como de Rusia es, pues sí, queremos una solución diplomática para este conflicto, bueno, de la Unión Europea, que también es un actor súper, súper importante, que sí queremos evitar, o sea, queremos encontrar una solución diplomática a este conflicto, este, pero pues eso va a depender de la otra parte, ¿no? Ahorita, de hecho, Anthony Blinken, por parte de Estados Unidos, está un viaje, de hecho, está haciendo un viaje por la zona. Me parece que hoy está en Kiev, está en Ucrania, y tuvo un encuentro con el presidente Zelensky. Me parece que el viernes va a tener un encuentro con su homólogo ruso en Ginebra. Y pues hay que estar pendientes de qué van a decir. Digo, obviamente pues no sabemos si se va a solucionar algo en ese encuentro, pues más o menos vamos a ver un poco, pues, pues cuáles son las disposiciones de ambas partes, ¿no? Pero principalmente pues por una parte tenemos pues no solo Estados Unidos, sino también la Unión Europea. Alemania está teniendo un rol súper, súper importante ahorita que, pues, o sea, no olvidemos que, pues, o sea, tiene al nuevo canciller, Olaf Scholz, y que pues hay muchos miembros de su gabinete que pues son nuevos y están o sea, enfrentando este tipo de conflictos por primera vez, y que también ha tenido esa postura, ¿no? De que quieren
encontrar una vía diplomática, pero obviamente tiene unas condiciones muy, muy definidas. Por una parte, pues Europa y Estados Unidos, la OTAN en general, pide que Rusia retire a sus tropas de la frontera con Ucrania, que deje de hacer pues, amenazas. De hecho, lo acusan de diferentes ataques, ataques, pues, o sea, ciberataques. Y por otro lado, Rusia lo que pide principalmente es que que no van a aceptar, que afirmen que no van a aceptar ni a Ucrania ni a Georgia en la OTAN, porque pues les parece pues una amenaza, ¿no? Y como que ambos lados tienen unas posturas así muy, muy, muy definidas y parece que como que no, o sea, no sé, no vemos que haya alguna disposición de ceder. Entonces, por una parte, y pues bueno, obviamente Ucrania pues está en medio de este conflicto. Claro, mire, el tema de la Unión Europea pues va a ser siempre causa de polémica porque al final ellos no pueden ponerse, si lo queremos ver, eh, en una confrontación tan directa con Rusia como sí lo puede hacer Estados Unidos, porque la Unión Europea y específicamente Alemania depende mucho, mucho, mucho en invierno del gas ruso. Entonces, pues si no se quieren congelar, necesitan tener a Moscú tranquilo, ¿no? Y con este frío que está haciendo en Berlín, no me imagino si el también controvertido proyecto del Nord Stream 2, ¿no? Este gasoducto que va de Rusia a Alemania se ve comprometido por una intromisión Y alemana ahorita de está la parado. diplomacia. Ahorita o sea, ese proyecto está parado justamente por el conflicto con Ucrania. Claro, claro, pues al final es un tema geopolítico. Rusia tiene sus elementos también para poner contra las cuerdas a los países de la Unión Europea. Me parece que también Francia había demostrado pues su oposición a que se construyera el Nord Stream cuando eh, Putin, digamos, intentó envenenar a este líder opositor, eh, Alexei Navalny, de Rusia. Pero, Regi, pasando contigo, eh, ya vimos, digamos, la postura que tiene Moscú, que dice que es inaceptable el expansionismo occidental y de la OTAN dentro de las fronteras rusas. Como dijo, mire, pues el hecho de que quieran ya posicionarse la OTAN en el Cáucaso, en el caso de Georgia, hay que recordar pues, que Georgia es vecino de otras dos exrepúblicas soviéticas que se encuentran confrontadas, Armenia y Azerbaiyán, pero Georgia pues, es un estado que también hace frontera con Rusia. Entonces, el hecho de que estén ahí y estén en Ucrania, pues significa evidentemente una amenaza para los intereses que tiene Moscú. Sergei Lavrov, que como decía, mire, es el homónimo de Anthony Blinken en Estados Unidos, pues ha dejado muy claro que ellos sí quieren usar la diplomacia, pero que no van a permitir o no van a dejar que Estados Unidos se imponga. Regimos este cambio de hegemonías y te quiero preguntar si Estados Unidos puede, digamos, no quiero decir aceptar, pero puede permitirse tener otra derrota, otra humillación a nivel internacional. Ya vimos lo que pasó en Afganistán en septiembre. Vimos lo que significó para esta transición, digamos, si lo queremos ver histórica, donde Estados Unidos está en el ocaso de su hegemonía. Si llega a salir mal la situación con Rusia y Ucrania, ¿crees que esto pueda ser un golpe del que Estados Unidos ya no se pueda levantar y China y Rusia lleguen victoriosos? Honestamente pienso que la historia no se repite, pero sí rima. Em, y pues yo creo que a este punto Estados Unidos va a hacer todo lo que esté en su poder y va a ayudarse de, obviamente, la OTAN y todos los países que sean sus aliados como para evitar otro desastre internacional, porque como lo hablábamos hace rato, o sea, está volviendo a pasar todo la teoría dominó, tiene muchísimo miedo y yo creo que Estados Unidos, por más que sepa que eh, sí es una guerra de ideologías, porque por más que Estados Unidos quiera entender que no es la única
potencia, no es el único país desarrollado que puede auxiliar en demás conflictos. Creo que Estados Unidos siempre se va a intentar consolidar como el poder hegemónico para tener una muy buena opinión pública y para tener como una muy buena imagen en toda la esfera internacional. Sí pienso que en caso de que hagan algún movimiento incorrecto o inadecuado, Estados Unidos lo va a sufrir muy fuerte y no va a poder aguantar alguna otra derrota por parte de países que no son del occidente. Entonces, yo creo que sí sería algo más prolongado para ver realmente qué es lo que va a pasar. Pero Estados Unidos no creo que pueda aguantar un golpe más por parte de Rusia y de China y todos los países del Oriente. Claro, imaginémonos que esto funciona para Rusia y la semana que viene China decide, pues voy a anexar Taiwán también, pues de todas formas es mío, ¿no? Entonces, pues sí, Estados Unidos parece que está en un hilo muy fino en el cual puede o ganar mucho o perder bastante también. Mire, paso contigo para una reflexión, ya casi llegando al final de este programa. Eh, Podríamos estar hablando ahorita de lo que sería el potencial inicio de una tercera guerra mundial. Digo, yo no quiero anticipar nada, ni creo que suceda una tercera guerra mundial, honestamente, pero la magnitud del conflicto puede ser muy grande, digamos, ya no es un conflicto en Medio Oriente que, digamos, la comunidad internacional los rezagaba a conflictos exclusivamente de intereses regionales, ¿no? Ahora sería un conflicto a las puertas de Europa, lo cual es sumamente preocupante. Y ya tenemos actores también como Bielorrusia, con su dictador Alexander Lukashenko, también amenazando que puede apoyar a Rusia en esta cruzada en contra de Ucrania. Y, y bueno, tenemos a China observando muy de cerca qué sucede. ¿Qué lectura le das también a este posible desenlace del problema? ¿Crees que, como le dicen las agencias de inteligencia de Estados Unidos, esto se termine de resolver en un mes? ¿Crees que sea antes o crees que esto sea uno de estos problemas que vamos a ver pues durante todavía años, como ya lo lleva haciendo? Pues, yo también he pensado eso que dijiste de lo de, pues, una potencial tercera guerra mundial. A ver, suena súper, súper fatalista porque obviamente es algo que ya no está en nuestra concepción porque, pues, tenemos las instituciones internacionales que en ese momento, en el momento de las dos primeras guerras mundiales no había. O sea, bueno, la Liga, la Sociedad de Naciones no es lo mismo digo, ahorita la ONU no me parece que se haya pronunciado, no lo sé, habría que averiguar si ha dicho algo la ONU, pero bueno, pues tenemos a la Unión Europea, a la OTAN, o sea, otras organizaciones internacionales que son un poquito más formales que lo que había en esa época, que las meras alianzas, ¿no? Y ahorita, pues también hay una disposición, yo creo que muy real, de resolver este problema por una vía diplomática, porque yo creo que eso es lo que más le conviene a todos. Digo, obviamente la paz es lo que más le conviene a todos siempre, pero lo malo es que no siempre se toman las decisiones que más convienen. Entonces yo creo que ese es un conflicto que, o sea, bueno, sí hay un riesgo, claro que hay un riesgo de un conflicto armado, porque pues poco a poco se van viendo pues más esta disposición por parte de los dos bandos de Rusia, que obviamente está poniendo pues sus tropas en la frontera, que bueno, o sea, que dice que nada más que es su territorio, que es para, que no está dando a entender nada más, pero pues claramente estamos dando un mensaje. Y por otro lado tenemos a la OTAN que está diciendo, si Rusia ataca a Ucrania, vamos a entrar también, o sea, ya está muy clara esa posición, ¿no? Entonces creo que ahorita pues depende muchísimo pues, de las negociaciones que se logre hacer, de qué tanto pueda ceder cada lado. Pero yo sí creo que sí hay una disposición real de los dos bandos de evitar un conflicto armado, porque todos sabemos que eso es lo que menos necesitamos en este momento. Y no quiero dejar de mencionar que obviamente estamos hablando de estos dos bandos, de Rusia, de la OTAN y así, pero pues claro que en medio está Ucrania, que es un país que está súper dividido, que está pues bueno, digo, ya pasaron varios años, ¿no? Pero o sea, tuvo su crisis de refugiados muy, muy importante, porque hay muchísima gente que pues está sufriendo este conflicto. Hay varias regiones
de Ucrania que están en conflicto actualmente, por eso que mencionabas de la división, de que hay muchos que se identifican más con Rusia y otros que se identifican más con Europa, pero el tema es que pues vemos esta identidad un poco dividida y no sé si es posible encontrar tal vez una identidad ucraniana que realmente pueda unir a estas partes divididas del país. Eso sería algo interesante para ver, porque pues obviamente sí estamos hablando de temas pues internacional, o sea, pues el conflicto es como de dos bandos pues ya generales internacionales, pero está afectando a la vida de un país particular. Entonces, yo creo que esas son así algunas reflexiones finales y digo, podríamos seguir hablando de estos temas muchísimo, pero bueno. Claro, claro, mire, tenemos pues muchos temas de qué hablar respecto a esto, no es una cuestión completamente pues, homogénea, de que solo se pueda ver desde una perspectiva, sino es muy heterogénea, vemos desde distintas partes cómo afecta. Pero de lo que mencionas del tema de la división ucraniana de la población, estas facciones que se identifican como pro-Europa y pro-Rusia, pues a mí no me gustaría ver una solución similar como la que pasó en Alemania. Digo, no me gustaría ver una Ucrania occidental y una Ucrania del este, ¿no? No me gustaría volver a esa lógica. Es que parece que de facto ya lo está, porque hay una parte que no reconoce al gobierno de Kiev o que pretende no hacerlo y se sienten, como habíamos dicho, muy identificados con Rusia. Digamos, se sienten hasta en cierto punto rusos, no tanto ucranianos, como dijiste, esta falta de identidad nacional ucraniana que no genera pues, la cohesión social y la cohesión social es esencial para la gobernabilidad. Eh, Regi, paso contigo para los últimos comentarios de este programa. Eh, Sabemos que la situación, pues, no ha llegado a un punto crítico. Todavía no hemos visto algún indicio que diga, pues ya tenemos la casus belli, ¿no? Ya sabemos por qué inició este conflicto, pero ¿qué lectura le puedes dar a las declaraciones que han dado, pues, tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el presidente Joe Biden? Inclusive el expresidente Donald Trump ya está sacando provecho políticamente de esta situación, diciendo pues, que Biden tiene un desastre. Y hay que recordar, voy a hacer un breve paréntesis antes de darte la palabra, Regi, que el presidente Donald Trump sufrió su primer juicio político específicamente por una situación que tiene que ver con Ucrania y con el presidente Zelensky. El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, tiene pues intereses económicos en Ucrania, ¿no? Tenía unas inversiones en Ucrania y pues la premisa del juicio político es que Donald Trump chantajeó al presidente Zelensky para que acusara al hijo del hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dentro de una especie como de asociación delictuosa, ¿no? Si lo queremos ver así. No conozco el caso a fondo de las acciones o omisiones que haya tenido el hijo de Joe Biden, pero también Donald Trump está viendo cómo sacar partida política de esta situación. Cerrando paréntesis, Regi, voy contigo. ¿La diplomacia preventiva va a funcionar? ¿Podemos seguir confiando en Naciones Unidas para que esto no llegue a una guerra? ¿O Naciones Unidas quedó rebasada desde hace años respecto a evitar este tipo de conflictos? Honestamente, a veces pienso que Naciones Unidas quedó un poco por detrás por justamente procurar la paz mundial y porque siempre termina proyectando una serie de intereses homogéneos por parte de quienes son los miembros y usualmente suelen dominar, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, pues Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, y creo que ahí se van manteniendo los intereses de por medio y suelen ser los motivos por los cuales las decisiones son tomadas y suceden cosas similares. Entonces, quisiera pensar que Naciones Unidas podría mantener el diálogo y quisiera confiar en la diplomacia y quisiera que al final de cuentas podrán llegar a poner sus intereses personales por un lado y justamente garantizar para evitar que se sujete este conflicto armado que está sumamente propenso a que suceda, pero creo que ahí yo tengo un poco de dudas acerca de la efectividad que podría llegar a tener las Naciones Unidas. Claro, es una oportunidad que tiene la ONU de reivindicarse y ver que la lucha por la paz y seguridad internacionales sigue siendo
uno de los puntos clave en su agenda, ¿no? Y la solución pacífica a las controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Sí, parece que estoy dictando el artículo 89 de la Constitución, fracción 10, pero pues no, son también los principios que están en la Carta de Naciones Unidas, que México también adopta como sus ejes rectores de la política exterior, pero eso es otro tema. Eh, Mire, Regi, les agradezco muchísimo. Vamos a estar pendientes de lo que sucede. Tal vez pronto tengamos un programa de seguimiento a lo que dijimos hoy para ver lo que ha pasado con Ucrania y ver qué está significando esto en el escenario político internacional. Yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy y los invitamos a nuestro querido auditorio a que nos sintonicen por TV UDLAB, su programa de confianza para temas de análisis político y económico. Hasta la próxima y que estén bien.